Este es el trabajo de un humano subterráneo, privado de aire y luz, que taladra, socava y roe. Tiene los ojos acostumbrados a la oscuridad y usa sus pezuñas para excavar en las cosas incomprensibles y ocultas, pues necesita crear su propia aurora. Nietzsche. Editorial Arandurá, trabajando desde 1991 en la edición de libros paraguayos contemporáneos, con la firme convicción del valor transformador de la palabra, comprometidos con la cultura paraguaya. El ojo del topo, filosofía y cultura. Como cada sábado estamos acá hablando de filosofía, de ciencias humanas, en general del conocimiento que ha generado este remoto y extraño animal humano, no solamente en los últimos tiempos, sino que a través de su historia. Y bueno, usted sabe que en el ojo del topo se cumplen las promesas. Y si usted recuerda, habíamos entrevistado, ya el año pasado prácticamente, a nuestro buen amigo Cristian Daza. Él es filósofo, pero también está dedicado a la meditación, también tiene conocimiento de educación, es decir, se ha formado, por así decirlo, ¿verdad?, un nicho de conocimiento que le permite contemplar el mundo desde ciertos paradigmas y, lo que es más importante, darnos un retorno. Y bueno, acá lo comprometimos nuevamente y lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, César Zapata Cerezo. Qué bonita presentación. Te saludo y saludo también a todos los oyentes. Cristian, ¿qué tal está el clima allá en Chile? Comencemos por ahí por una pregunta normal dentro de las conversaciones. Para Chile, yo estoy en Santiago, muy caluroso, arriba de 30 grados, pero se mueve entre 30, 34, por ahí. Y eso es mucho calor acá. Me imagino que para usted tal vez no sea tanto, pero acá en Chile es mucho. Sí, acá no, también terrible, muchísimo calor, un clima húmedo, además estás transpirando todo el rato. Eh, bueno, pero en fin, ahora con todo esto del cambio climático, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede, porque te cuento acá que un poco, ¿verdad?, la situación del clima en Asunción está agravada por la deforestación, que es todo un tema, ¿m? Que algún día tocaremos, ¿verdad?, en profundidad, pero algo que se ha venido estudiando mucho acá en Paraguay, el tema de la deforestación, sobre todo acá en Radio Fe y Alegría, la educativa del Paraguay, y es algo realmente preocupante. Y bueno, esperamos que en la medida que haya conciencia y que el pueblo también pueda presionar a los políticos, esto vaya mermando o por lo menos, ¿verdad? Qué sé yo, se pueda poner un marco legal que pueda de alguna u otra forma mejorar la situación. Bueno, el clima es un tema largo, pero nos hemos enterado que este año que se nos va, porque vamos a decirle a nuestro oyente que estamos grabando este programa, tú publicaste un libro, Cristian, y que tuvo Así una es. muy buena acogida en los medios, que lo pudiste además distribuir de manera, por así decirlo, en físico, Es- que todavía era difícil, ¿verdad?, en el 2021. Cuéntanos un poco acerca de la temática del libro, cómo surgió esta idea de publicarlo, y bueno, en general lo que tú quieras respecto de este escrito. Bueno, a ver, ¿cómo surgió la idea? En realidad surgió azarosamente, casi casualidad. Yo escribo permanentemente en un diario digital, que también llegué de casualidad a ese diario digital. Este es un diario digital que no va dirigido a un público
lector de filosofía, sino que un diario digital más bien con una orientación política, y empecé a escribir ahí. Al principio me costó porque tuve que reducir mucho lo que escribía, y incluso me pareció un ejercicio complicado tener que reducir. La primera vez que le envié un artículo al editor me dijo: mira, es muy interesante lo que tú escribes, pero lo podrías reducir. Nos interesa publicarlo, pero nosotros no tenemos capacidad para publicar algo tan largo. Entonces a mí me pareció una tarea en extremo difícil lo que él me estaba proponiendo, porque yo sentía que lo que había escrito ya estaba reducido. Y así que al principio lo dejé. Después tuve la colaboración de algunos amigos, amigas que me ayudaron a reducir este primer artículo y lo envié. Y después ocurrió un hecho que me pareció muy, muy, de esas situaciones que te marcan, que te señalan como un camino, porque cuando esta tarea que a mí me parecía compleja, difícil y que no me estaba agradando, yo en ese tiempo estaba leyendo a Michel Foucault, pero siempre me ha gustado mucho acercarme al pensamiento de Michel Foucault, pero no había hecho el ejercicio de ver lo que se llama el último Foucault, es decir, el de los años 80. A partir de los años 80, entonces, en ese momento descubrí un filósofo que influenciaba a Foucault, a ese último Foucault, como digo, y que era Pierre Hadot. Y Pierre Hadot señala una cuestión que me pareció bastante interesante, rompe en general tiene una visión bien especial respecto de la filosofía, recupera una dimensión que se ha perdido, y si quieres después hablamos un poquito más sobre eso, pero eso me encantó y me pareció este ejercicio que me había parecido un poco complejo y difícil. Me pareció ahora encantador tener que tratar de escribir amablemente a un público no especialista en filosofía, y tratar de resumir y escribir sin una palabra de más, como diría Cioran. Así que en un momento me pareció interesante hacer este ejercicio. Cristian, ¿y cómo es el título de tu libro? Comentarios filosóficos para tiempos actuales. Es un título que busca también escabullir así como connotaciones demasiado densas, demasiado complejas, y me pareció que comentarios, porque en el fondo esos son meros comentarios. Yo estos artículos que escribí en este diario digital, después por casualidad nuevamente llegó una amiga y me dijo: oye, han tenido bastante aceptación tus artículos, como que a la gente le gusta. Ustedes saben que cuando a alguien le gusta, colocando un me gusta. Yo nunca me había dado cuenta de eso y fui a mirar cuántos me gusta tenía, y me di cuenta que tenía harto. Entonces me dijo: ¿por qué no lo convierte en un libro estos artículos? Así que tomé algunos de los artículos, un 50% de lo que escribía en este diario digital, agregué otros artículos más, así como inéditos, y ahí publiqué el libro y le ha ido bastante bien. Va a ir a la segunda edición en marzo, yo creo. Claro, porque no es solamente los me gusta, generalmente en las plataformas ellos les llegan, ¿verdad? O sea, están planificadas de ese modo, les llega una estadística de la gente que abre el artículo, que no necesariamente pone me gusta, y que además a veces no necesariamente lo lee, y también de las regiones. O sea, ellos pueden tener la estadística si te están leyendo mayoritariamente en Chile, en Argentina. Por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos siempre leen, hay muchísimo público. Y como tú sabes, ¿verdad? No solamente público, digamos, estadounidense, sino que hay gente que vive ahí, que es extranjera, que navega, ¿verdad? Y los buscadores lo llevan a determinados artículos
Por lo tanto, la mayoría de la gente que es leída en Chile, en Argentina, también lo es en Estados Unidos. ¿Mm? Así que si te dijeron que tenía varias preferencias, seguramente también estaban mirando este aspecto que no queda canalizado en un me gusta necesariamente. Cristian, tú hiciste, ¿verdad? No hace mucho tiempo, o tal vez sí, pero digamos en tu vida adulta, un camino que tiene que ver con la meditación, que para que el público que nos está escuchando, fundamentalmente el público de Radio Fe y Alegría, tiene que saber que Chile es un país que desde hace tiempo, yo diría desde de los 90, Cristian me podrá contestar, es un país que está en bastante apertura a todo el conocimiento que viene de Oriente. La religión católica, por supuesto que tiene un lugar preponderante, pero sin embargo es un catolicismo que muchas veces ha dado paso, ¿verdad?, a técnicas, a conocimiento que viene del Oriente. Y ahora que yo estoy en el extranjero, si lo comparo, por ejemplo, con Paraguay, si lo comparo, ¿verdad?, incluso con Argentina, veo que Chile en ese sentido es de alguna u otra manera uno de los países en Latinoamérica que justamente va a esa vertiente de conocimientos que vienen de Oriente, y no solamente de Oriente en términos puros, sino que también transformándolo y adecuándolo, digamos, a una realidad, como dirían, ¿verdad?, los filósofos latinoamericanos, hasta última camada que llegó de Latinoamérica a incrustarse en lo que es la cultura occidental. En ese sentido quiero preguntarte, que nos cuentes un poco, ¿verdad?, primero de tus prácticas, de lo que has estudiado. Yo entiendo que tú meditas, que estás cerca, ¿verdad?, del budismo, y cómo eso ha influido en tu manera de traducir y de ver la realidad, que como lo hemos visto en el programa anterior, siempre ha tenido, ¿verdad?, un lente político muy agudo. Entonces, ¿cómo es que esto, verdad, que esto que viene desde el budismo puede de alguna forma matrimoniarse o hacer, por así decirlo, un equipo también con la mirada política, con la lectura del presente? Oh, qué interesante pregunta. Por dónde partir? A ver, bueno, voy a partir por una cuestión personal que está dentro de tu pregunta y que uno en general yo he tenido como un acercamiento al budismo y a la meditación, pero de casualidad yo en algún minuto leí a algunos autores, conocí a algunas personas que me invitaron a participar en una sangha, ese es como donde se juntan los budistas. Y después se dio otra casualidad pero absolutamente no buscada, es que yo trabajé en un colegio que se llama Francisco Varela, que es un biólogo que trabajó con Humberto Maturana y es un personaje muy importante, porque es además un científico connotado que trata de hacer una vinculación del budismo con la ciencia, un puente, hay un libro incluso que se llama Puente Oriente-Occidente. Entonces trabajé en un colegio además budista y bueno, y ahí siguieron los acercamientos con el budismo. Ahora, los budistas plantean la no identificación, entonces decirse budista casi es como medio contradictorio, sino que tiene que ver con una cuestión más bien convencional. Ahora, yo creo que un poco siguiendo la línea de tu pregunta, hay una cuestión que es bien interesante, que yo rescato en mi libro y que tiene que ver digamos, con el encuentro que se produce entre las distintas sabidurías. Si uno va, por ejemplo, tal como decía anteriormente, si uno lee a Pierre Hadot, se da cuenta que ahí está
que está lleno de prácticas espirituales. O sea, dentro de la filosofía occidental hay una dimensión que uno encuentra mucho diálogo con las filosofías orientales, con las filosofías hinduistas, taoístas, del budismo, dentro de la filosofía occidental. Lo que ocurre es que en las universidades, más bien en el mundo académico, esta dimensión ha sido subsumida, digamos, ha sido como un poco dejada de lado, esta dimensión de la filosofía como un arte de vivir, un modo de vida. Entonces, y que está en los filósofos y que nosotros de alguna manera la hemos abandonado. ¿Por qué ocurre que nosotros abandonamos esta dimensión? Ahí hay una discusión. O sea, para Pierre Hadot tiene que ver con el cristianismo. La influencia del cristianismo hace que estas filosofías occidentales de búsqueda interior, de mirada interior, que también se dan en el Oriente, nosotros no nos lleguen. Tiene que ver con una cuestión fundamentalmente para Pierre Hadot del cristianismo. En cambio, para Michel Foucault tiene que ver con el proyecto moderno, con Descartes y la razón, el principio de la racionalidad. Entonces, lo que me ha llamado a mí justamente es la atención, es cómo estas sabidurías están dialogando, y creo que es importante también recuperarlas. Es decir, creo que eso es un elemento que también tiene una connotación política, ¿sí? Y creo que como hoy día se habla de la crisis de la izquierda y que es un tiempo propicio como para buscar, tratar de encontrar ciertos lineamientos, ciertas orientaciones, ciertas señales. Creo que hay un aspecto importante ahí a recuperar. Mira, yo acá tengo la hermenéutica del sujeto de Foucault, que son los cursos que dan desde el año 81 al año 82, son los cursos que grabaron los estudiantes, no es un libro de que escribiera, y mira lo que dice acá. Hace una pregunta y que tiene que ver con una cuestión muy política, y justamente tiene que ver con esto, que es necesario recuperar para ver cómo en definitiva el sistema nos ha ido construyendo, y tiene que ver con esta mirada interior. Dice, y si las luchas de hoy, está en la contratapa del libro por si acaso, ¿eh? Y si las luchas de hoy ya no fueran tan solo luchas contra las dominaciones políticas e ideológicas. Las luchas de hoy no son solamente luchas en contra de lo político y de lo ideológico. Ya no tan solo luchas contra la explotación económica, sino luchas contra la sujeción identitaria. Es decir, de alguna manera está ampliando esta visión de la política solamente hacia un exterior, sino que también tiene que ver con un interior. Y yo creo que nosotros todavía nos queda un amplio camino por recorrer, y que tiene que ver con cuánto de eso que nosotros vemos afuera y que condenamos, es decir, lo voy a poner más simple aún, cuánto de neoliberalismo está al interior de nosotros mismos. Pero de alguna forma, sí, dale. Sí, de alguna forma Foucault no había ya visualizado antes esto, o tal vez, ¿verdad? Quizás Deleuze y Guattari, cuando hablan de la subjetivación, de este proceso que podríamos definir como el proceso mediante el cual hay una idea que está afuera y que esa idea es ingresada, ¿verdad? Y que tú finalmente la asumes como que fuese tuya.
¿Mm? Como que algo, ¿verdad? Incluso si la subjetivación es, por así decirlo, muy fina, tú crees que es una idea que surgió casi en ti y lo ves como algo completamente normal. Voy a poner un ejemplo para que no suene tan abstracto. La competencia en los seres humanos. ¿Mm? Ligada de la mano del éxito, de la mano del emprendimiento. Probablemente eso, o sea, en cierta medida, mucha gente puede ver eso como algo natural, como algo propio. Entonces tú le preguntas, ¿verdad?, acerca de la competencia propia, ¿verdad?, de un sistema neoliberal, y ellos lo ven como algo natural en el ser humano. Y esa idea que está implantada en ellos, siguiendo un poco el esquema de Foucault, que se ha construido en ellos, ¿verdad?, es justamente algo subjetivado y que en el fondo pareciese ser como el aire que se respira, como una verdad. Entonces, ese proceso no estaba ya un poco instalado, o tú señalas que Foucault lo visualiza de mejor forma ya en esa época, en los 80. Mira, voy a partir con un ejemplo y después voy a llegar a la pregunta que tú me estás haciendo, porque lo que acabo de decir es que todos estos pensamientos budistas, filosofía, recuperar un lugar, una dimensión de la filosofía occidental, nos invitan a realizar un trabajo con nosotros mismos, ¿sí? Una mirada hacia el interior, ¿sí? Ahora, voy a ponerlo así con un ejemplo, tal como lo dijiste tú, que me parece muy interesante el que acabas de dar de la competencia, porque resulta un ejemplo muy pedagógico, pero lo voy a decir de la siguiente manera. Si nosotros hablamos de la competencia, del individualismo, del egoísmo, ¿sí? Cognitivamente, la mayoría de nosotros, y cognitivamente y discursivamente, van a decir, mira, en realidad yo estoy contra el individualismo, mira, yo estoy en contra del egoísmo, yo creo que la competencia no es buena. La mayoría de nosotros, si realizamos una encuesta, la mayoría de nosotros va a decir eso, ¿sí? Eh, Luego, te cuento que yo estuve en un colegio donde la mayoría de las personas eran de izquierda, pero tenían un trato que no era el más apropiado con los estudiantes, ¿sí? O sea, estaban permanentemente pidiéndolos suspender, estaban permanentemente pidiendo que fueran expulsados, y eran estudiantes de escasos recursos. Y esta gente con la que yo estaba, la mayoría de ellos era de izquierda. Entonces, la pregunta es, ¿se puede construir una sociedad mejor con este tipo de pensamiento, con este tipo de acciones? Entonces uno dice, acá falta algo, ¿sí? Entonces, y eso que falta, desde mi perspectiva, tiene que ver con una mirada hacia el interior, ¿sí? Hacia el interior de nosotros mismos, para poder construir. Hay una frase de Gandhi que que lo hice de manera poética, dice, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo, ¿sí? Es decir, sé tú el cambio primero. Hay otros pensadores que dicen, todos quieren, que parece que es Tolstoy, no estoy seguro, que dice, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo, ¿sí? Entonces es un llamado a eso, ¿sí? A realizar este ejercicio, esta práctica, que tiene, de acuerdo a lo que está haciendo Foucault, una connotación política, ¿sí? De acuerdo a lo que está haciendo Foucault, pero hay distintas miradas respecto de eso, ¿sí? Ahora, un poco siguiendo la línea también de tu pregunta, respecto ahora un poquito más relacionado específicamente con Foucault. Foucault en el año 1975 publica el libro Vigilar y Castigar, ¿sí? En Vigilar y Castigar hay un capítulo que se llama El Panóptico, ¿sí? Esta cárcel de Jeremías Bentham en que esta arquitectura circular, y entonces ahí lo importante es que el que está preso,
en esta cárcel circular donde al medio hay un vigilante. El que está preso está siendo vigilado, pero él no ve al vigilante. Pero la idea es que se sienta permanentemente vigilado, ¿cierto? Así como dicho de manera brutal, porque podríamos estar hablando una hora respecto del capítulo del panóptico y del libro Vigilar y Castigar. Pero Foucault, a partir después de haber escrito, y esto es bien importante, César, porque acá, valorando todo lo que ha hecho Deleuze, Guattari y el mismo Foucault, él mismo se da cuenta que queda corto para graficar lo que es la sociedad neoliberal, ¿sí? O sea, el análisis de la biopolítica, ¿sí?, como un régimen disciplinario, esta idea que está en el panóptico, todavía es demasiado óptica, ¿sí?, para una sociedad como la que nosotros estamos, como la que estamos habitando. Es Foucault mismo el que se empieza a dar cuenta que no nos sirve para graficar y para analizar, comillas, me puedo equivocar, respecto de eso, lo que es un régimen neoliberal tal como el que nosotros lo conocemos. La pregunta sería, ¿y por qué? ¿Qué ocurre en estos escritos que son absolutamente relevantes, como de Deleuze, de Guattari o de Foucault? Y hay una cuestión muy, muy, muy relevante que se podría graficar en los cambios que ha sufrido el trabajo. Mira, hay una etapa taylorista en el mundo del trabajo, hay una etapa que después el capitalismo empieza a hacerse cada vez más eficiente para producir más, y después viene una etapa fordista que todos conocemos, esta idea de la cadena que se ve en tiempos modernos de Chaplin, pero nosotros estamos viviendo una etapa post-fordista, y esta etapa post-fordista, una característica esencial para lograr mayor producción no es, digamos, como lo pensó Foucault en la biopolítica, y como lo piensa Deleuze también, y esto es bien relevante, el disciplinamiento del cuerpo, ¿sí? En ese esquema taylorista y fordista, el disciplinamiento del cuerpo es tremendamente relevante, ¿sí? Timbres, series, uno podría ver cómo los niños son, cómo todos nosotros somos educados por toque de timbre, hora de almuerzo, hora de dormir, etcétera, etcétera, disciplinamiento del cuerpo. Creo que lo que se empieza a dar cuenta Foucault a partir del año 79, más o menos a finales, como digo, de los años 70, es que aquí hay un importante componente psíquico, es decir, no se trata de un disciplinamiento corporal, sino que para producir más se necesita, para optimizar la producción, se necesita intervenir la psiquis. Y en eso está el capitalismo, el neoliberalismo hoy, digamos. Entonces, uno podría graficar, es bien interesante lo que estoy diciendo y bien complejo, uno podría graficar, así como uno menciona a Taylor, menciona a Ford, debiera mencionar al ingeniero en esta idea del mundo del trabajo, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando y cómo ahora hay nuevas formas de dominación. Digo que debiera mencionar al ingeniero de la Toyota, Taiichi Ohno. ¿Qué se le ocurrió a Taiichi Ohno? Mira qué interesante. Por eso es que esta es una cuestión donde se está jugando la subjetividad a la psiquis. Y recuerda que venimos hablando atrás acerca de cómo uno puede conocerse a sí mismo. Ese es como el hilo que venimos conversando, ¿cierto? Entonces, ¿qué se le ocurrió a Taiichi Ohno para una mayor productividad de la fábrica, de la empresa? ¿Sí? Se le ocurrió, y esto es cualquier empresa moderna lo sabe, es que el trabajador, digamos, tiene que tener ciertas garantías que lo hagan sentirse parte
de una gran familia, que lo hagan sentirse parte de la empresa. Digamos, no es la idea del jefe, el capataz que te está vigilando, que te está prohibiendo, que te está obligando. A Taiichi Ohno, con esto lo estoy graficando, lo que se le ocurre es que si yo me siento parte de esa gran familia, si yo me siento parte de ese proyecto, de esa visión, de esa misión de la empresa, yo voy a producir más. Por lo tanto, bueno, que vengan los cursos de yoga o de mindfulness a la empresa, que venga el viernes sin corbata, que cuando juega la selección nos juntemos todos en la empresa a ver el partido de la selección, el paseo de fin de año, el empleado del mes, ¿sí? Entonces, el celebrar cumpleaños, pero no es porque la empresa, digamos, o estos no hayan descubierto la humanidad de los trabajadores, sino que es en la medida en que yo no tengo un régimen prohibitivo, normativo, de disciplinamiento corporal, sino que promuevo un espacio de libertad en donde yo me siento empresario porque tengo la camiseta puesta, hay mayor producción. Entonces, el neoliberalismo funciona en un nivel de la psiquis, se podría decir, ¿sí? Y nosotros podríamos dar muchos más ejemplos. No sé si a ustedes o a ti te ha pasado esta idea de que, por ejemplo, hoy día cuando se evalúa un trabajador, aparte de todos los indicadores operacionales de una empresa, se evalúa el compromiso. ¿Cuán comprometido está este trabajador? ¿Sí? Y cuando se dice el compromiso, es decir, ¿y cuánto se puso la camiseta este trabajador? Porque resulta que el fulanito de allá se puso mal la camiseta. Entonces, como dijo un jefe que a mí, como a todo el mundo, me evaluó y que me parece una frase decidora, pero dramática, porque después de terminar justamente de entrevistarme, me dijo, hoy día no basta con hacer bien la pega, hoy no basta con hacer bien el trabajo. El ojo del topo, filosofía y cultura. La conversación se está tornando profunda y densa. Esta es la parte, ¿verdad?, de la entrevista en donde comienzan a salir de todo un poco, pero sin embargo vamos siguiendo un camino. ¿Con quién estamos? Estamos con el filósofo Christian Daza. Le hemos hecho un montón de interrogantes. Él comenzó hablando de su libro. Le vamos a preguntar si lo podemos conseguir desde acá de Paraguay, pero eso queda en carpeta para más rato. Y nos empezamos a meter en este mundo de cómo él matrimoniaba también su trabajo en la interioridad a través de la práctica del budismo. Bueno, nos cuenta algo muy interesante, que él hizo clase, ¿verdad?, en un colegio llamado Francisco Varela, uno de los sabios chilenos más connotados a nivel mundial, como científico, como pensador y como alguien que justamente establece un puente con lo que podríamos llamar la mística en el sentido general, o la espiritualidad con la ciencia. Y acá Cristian dice algo que yo creo que no nos puede dejar indiferente y que todos ustedes que nos están escuchando se han preguntado más de alguna vez y con distintas formas, y es que muchas veces tenemos un discurso espiritual, budista, religioso, católico, pero no obstante actuamos como cualquier persona. Y a la hora de tomar decisiones en un colegio, él nos contaba, ¿verdad?, que en este colegio, justamente que lleva el nombre de este sabio chileno emblemático,
la cosa era más o menos similar, echar al alumno, cosas punitivas, ¿verdad? Reclamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué se nos triza el discurso? ¿Por qué no se condice con la realidad? Cristian lo deja acá en el tapete y enseguida busca elementos para contestarnos. Y bueno, uno de esos elementos es el trabajo falsificado en la interioridad. Nombra por ahí, ¿verdad?, a Tolstoy, un escritor tremendo. Yo recuerdo cuando leí Iván Ilich. Bueno, no voy a recordar eso porque me voy por otro camino, pero justamente Tolstoy, en su anarquismo de interioridad, interpelaba al individuo. Si no hay un cambio dentro de sí, lo otro es un maquillaje. Entonces, en todo esto, ¿verdad? Christian nos muestra cómo Foucault en los años 80 ve toda esta complejidad del neoliberalismo y de alguna forma comienza a navegar en la interioridad, buceando en filosofías como formas de vida, que son muy distintas, ¿verdad?, a una filosofía puramente discursiva, aterrizando ahí en las escuelas éticas, ¿verdad?, griegas, el cinismo, el estoicismo, y bueno, desde ese punto de vista, agarra también lo que es, ¿verdad?, el devenir del neoliberalismo y nos habla de algo que ha trabajado un profesor de acá, le mandamos saludos al colega Ángel Estiviarrigia, que ha trabajado justamente el toyotismo. ¿Mm? Y acá se está metiendo, ¿verdad?, en un tema muy complicado. Y es que justamente la empresa nos ve, nos transforma en su familia, pero muchas veces es una relación unilateral, ¿verdad? Es complicado, digo por qué, porque encuentro que sí hay empresas, que sí hay emprendimientos, que sí hay colegios que de alguna forma pueden, digamos, llegar al corazón de esto y ver un trabajo en equipo, qué sé yo, incentivar a personas proactivas, pero Cristian acá, ¿verdad? Con la navaja de Occam, por así decirlo, nos muestra esto como una estrategia que, si no me equivoco, y acá le doy la palabra inmediatamente, si no emana de una intención verdadera, se convierte en otro maquillaje, que lo peligroso de esto es que no nos lleva a ningún lado, o peor aún, nos lleva siempre al mismo lado. Y hablamos y no avanzamos absolutamente en nada. Más o menos, este es el escenario en que estamos ubicados con el filósofo Cristian Daza. Y te dejo la palabra, Cristian. Gracias, César. Sí, mira, que nos lleva siempre al mismo lado. Me pareció muy interesante cómo terminaste tu intervención. Pero antes de eso, quiero aclarar que cuando este colegio que expulsaba y suspendía no era el colegio, porque me van a escuchar del colegio Francisco Varela, no era el colegio Francisco Varela, por si acaso. Pero sí comparto, No, eso es importantísimo de aclarar. sí, pero sí comparto, eso sí, que los colegios son similares, se parecen de todas maneras, tienen como una cultura que, de la cual han hablado mucho los pedagogos críticos, que es una cultura que no es igual a otros lugares, ¿sí? Entonces sí se encuentran similitudes, ¿sí? Pero no es exactamente, estaba pensando en otro el que suspendía y expulsaba, ¿sí? Eso, mira, tú planteaste una cuestión que a mí me parece súper relevante porque uno podría decir, bueno, si en realidad, bueno, lo que tú planteaste era algo así como, ¿por qué no somos consecuentes con entre lo que decimos y lo que hacemos? ¿Ya? Es decir, ¿por qué nosotros aspiramos a una sociedad mejor, aspiramos a la transformación, pero en nuestra vida diaria nos comportamos como unos neoliberales más, ¿sí?
O sea, desde que nos levantamos somos neoliberales, pese a nuestros discursos transformadores o más o menos revolucionarios. Algo así me pareció, y claro, uno podría decir, mira, en realidad ya podría caer en una especie de escepticismo. De hecho, yo tengo algunos amigos que leen una parte de toda esta historia y se quedan más bien en un escepticismo. Es decir, el sistema capitalista de alguna manera ya nos disciplinó corporalmente. Es decir, nosotros no estamos delimitados en nuestros tiempos de descanso, nuestro tiempo de almuerzo, nuestro tiempo de dormir desde que somos niños, ¿sí? Por otro lado, uno podría pensar, nuestros tiempos de ocio también son controlados porque ahí nos ofrecen las alternativas de las series de televisión, pero también tiene que ver con una manera de relajarnos o una manera de pasearlo bien, de disfrutar, pero que es absolutamente mercantil, ¿sí? Y la muestra de eso son cómo el neoliberalismo ha convertido las contraculturas, la bohemia, etcétera, etcétera, en un hedonismo exacerbado, ¿sí? Pero que tiene que ver con el mercado, ¿sí? El tema por ejemplo, de los viajes, que es una propuesta capitalista, con una mezcla de capitalismo con romanticismo, que hoy día está tan de moda. Una persona de la época medieval jamás habría pensado en viajar, digamos. Pero bueno, entonces uno podría decir, además, que si nuestro cuerpo, si todo lo que nos ofrecen, y además que nuestra subjetividad está siendo cada vez más intervenida, y es decir, nos comportamos como neoliberales. Entonces la pregunta es, no hay nada que hacer, o sea, estamos sonados, que ese es el triunfo máximo del neoliberalismo, ¿sí? Y uno podría enumerar el control, el disciplinamiento o la intervención y optimización del aparato psicológico en el cual estamos todos nosotros. Y si a eso agregamos algo que hoy día estamos viviendo y que me parece también súper interesante de analizar, y que tú lo has estado analizando, César, que tiene que ver con la revolución digital, en donde estamos todos de alguna manera, el tema de lo digital está cambiando casi imperceptiblemente, casi sin darnos cuenta, nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos. Entonces uno podría caer en un escepticismo, irse para la casa y decir no hay nada que hacer, ¿sí? Pero esa es una parte de la película. Yo creo que hay que dar vuelta a la hoja y mirar y leer un poco más lo que está escrito en la otra parte, ¿sí? Es una cara de la moneda. Mira. Sí, a mí me parece, perdón, Cristian, ahí te interrumpo. Me parece muy claro lo que tú dices con el escepticismo. Incluso, ¿verdad? Yo he identificado ese lugar como el nihilismo. Y hablando muy sinceramente, más de alguna vez creo que he llegado, ¿verdad?, a reposar en ese nihilismo, porque pareciera que es tan difícil salir. Pareciese, ¿verdad?, que todo ya está tan programado. Tú dijiste algo que es como para que uno, ¿verdad?, en realidad quede horrorizado. Hasta nuestro descanso está controlado. Está controlado, ¿verdad?, a través de una televisión, está controlado a través, qué sé yo, de lugares de dispersión. O sea, tu descanso, donde tú crees que eres tú, en tu casa donde crees, ¿verdad?, que eres tú, está completamente controlado. Hay series diseñadas para eso, hay películas diseñadas para eso, hay lugares diseñados para eso. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, en realidad pareciese que no hay nada que hacer, ¿ah? Sí. Nos queda, ojo, que yo veo otra vertiente en ese discurso, y la otra vertiente es decir, bueno, la juventud, los que vienen,
pero si nos acordamos de Humberto Maturana, compañero, ¿verdad?, de Francisco Varela, otro notable chileno, el futuro se construye en la actualidad. O sea, no hay caso, no le puedes delegar eso a la juventud porque estás construyendo la misma actualidad en el fondo. ¿Ves tú alguna salida en esto, como lo has llamado, ¿verdad? La otra parte que generalmente no vemos. Y ojo, que esa es una ceguera intelectual. Ya no es la ceguera del pueblo, por así decirlo. No es la ceguera del ser humano común, ¿verdad? Sino que es la ceguera del intelectual. ¿Cómo ves tú este otro lado? ¿Cómo puedes asomarte? Mira, esto no escapa totalmente a pensar, y en eso sí creo que sigo un poco lo que piensa Deleuze. Esto que voy a decir a continuación no tiene que ver con plantear una receta, ni menos un programa político respecto de que esto es lo que hay que hacer, ¿sí? No va por ahí la cosa. No está. No es ese la intención de lo que voy a decir a continuación, ¿sí? No es ni un programa político ni una receta respecto a lo que hay que hacer. Pero uno podría decir algo, ¿sí? Eso es lo que se podría decir. Eso no significa que nos quedemos solamente en el diagnóstico, ¿sí? Y a partir del diagnóstico irnos para la casa, caer en una especie de conservadurismo mientras te siguen explotando, mientras te siguen dominando, ¿sí? Porque eso justamente sería, desde mi perspectiva, lo más funcional al poder. Digamos, eso es de alguna manera todavía un triunfo del poder. Creo que está en nosotros imaginar alternativas. Y eso, por eso que la tarea hoy día de la filosofía también es un momento bien interesante, ¿sí? Porque justamente estamos en un momento de crisis, como yo lo menciono en el libro, ¿sí? Y eso es una invitación a mirar hacia adelante, a instalarse en el presente, es decir, hacer este diagnóstico. Y uno podría agregar otras cosas. Podría agregar, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esto, con el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Qué va a ocurrir en esta humanidad cuando la esperanza de vida siga avanzando? Los algoritmos cada vez deciden más, o sea, uno toma más decisiones en función de un algoritmo, como lo dice Yuval Noah Harari, ¿sí? Entonces, cada vez pareciera que con todo lo que hemos mencionado, más encima con el desarrollo del mundo digital, más encima con el desarrollo de los algoritmos, ¿sí? En que uno hasta para elegir pareja la gente busca y es un algoritmo el que dice este tipo que está acá es compatible con una persona que está a muchos kilómetros y la persona toma las decisiones y es el algoritmo el que lo decide, o alguien que está terminando sus estudios para elegir una carrera es el algoritmo el que lo decide, o alguien que sale a correr y tiene un reloj inteligente y le dice, bueno, ahora tienes que parar porque tienes muchas pulsaciones del corazón. Entonces, cada vez uno podría ir agregando muchas más cosas en que pareciera que se está jugando la libertad versus la manipulación, ¿sí? Cada vez... Ahí te interrumpo un poquito, Cristian. Es increíble, ¿verdad? Porque cada vez, y me quedo con tu última expresión, nos vamos pareciendo nosotros al algoritmo, ¿verdad? Porque tomamos decisiones según este referente, que básicamente es una decisión casi estadística en la mayoría de los casos, y se van perdiendo algunas cosas en el camino, en la inteligencia, en la interioridad. Sumamente importante que nuestros niños estén conscientes, ¿verdad? Porque acá no hablamos de que lo podamos sacar de esta máquina. Mira, hay una cosa, y acá quiero interrumpirte un poquito, ¿verdad? Que siempre se publicita, y es que todos los ideólogos de las redes sociales, de Silicon Valley, ¿verdad? Hacen que sus hijos en realidad no lleguen a las tecnologías. ¿Mm?
norman a sus hijos para que no usen el celular, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión ahí, hay una cuestión. Tú no puedes educar a tu hijo para que se salve, porque la salvación individual es imposible. Es imposible, yo no saco nada con educar a mis hijos, como para que ellos nivelen, ¿verdad?, un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología, si su compañerito la va a usar. Y su compañero de allá lo va a usar. Tarde o temprano lo voy a poner en un dilema. Y en ese dilema, ¿verdad?, vamos a ver qué resulta. Pero a lo que voy yo, que tan importante como educar, y acá digo hijos de manera personal, pero en realidad me refiero a los pequeños, ¿verdad? Tan importante como educar al pequeño que tienes al lado, ya sea tu hijo, tu sobrino, es importante su entorno. Si no, para mí, todo se va al carajo. Está condenado a irse al carajo. Entonces, claro, que lo tengan en una burbuja. ¿Hasta cuándo dura la burbuja? ¿Hasta cuándo dura? Porque finalmente, si están en una burbuja y todo se pudre por fuera, la burbuja se va a podrir también. Eso, ¿verdad?, como una reflexión que tiene que ver, ¿verdad?, con este sujeto digital. Así lo he llamado, ¿verdad?, en una serie de ensayos, que dicho sea de paso, ¿verdad?, se pueden leer en El Trueno, y donde tú has tenido muchísima participación. Estas conversaciones, ¿verdad?, son las grabadas, pero sepan ustedes, ¿verdad?, al público de Radio Fe y Alegría, que conversamos, digamos, de manera sostenida con Cristian, y vemos estos problemas. ¿Qué pasa con el algoritmo? Con esta gente que se está pareciendo al algoritmo con nosotros mismos. Porque nosotros también, ¿verdad?, creemos que nos desmarcamos, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo ves tú esto, verdad? Sí, mira, yo conversando con otros filósofos a propósito de estos temas y los temas que tú estás escribiendo últimamente, César, conversábamos respecto del tema justamente del Homo Digitalis y, y cómo cada vez, digamos, nosotros estamos como, digamos, en medio de una especie de revolución en que ya no existen las mediaciones, digamos, y donde esto está cambiando nuestra manera de comportarnos a todo nivel, o sea, en el nivel de la amistad, en el nivel de las relaciones amorosas, está cambiando nuestra manera de relacionarnos. Pero esto tampoco es digamos, mostrar, señalar, digamos, lo que está ocurriendo con el mundo digital hoy en día, tampoco tiene que entenderse como, eso es lo que conversábamos el otro día con unos amigos, tampoco tiene que entenderse como una ingenuidad en términos de que la manera de enfrentar esto es como negándose a la existencia de esto, ¿sí?, del mundo digital, de las redes sociales. Digamos, eso es una mirada estrecha, ingenua. No sé si tú has oído hablar de Luna Bomber, la historia de Luna Bomber. No, no. Ya, es muy interesante. El Luna Bomber es en Estados Unidos, por ahí por los años 80, si no me equivoco en los años, empezaron a haber un montón de explosiones en todo Estados Unidos y no podían pillar de dónde venían, quién las hacía, y el FBI, esto es real, uno lo pueden googlear, Una Bomber, tiene un apellido muy difícil de pronunciar, entonces más conocido por Una Bomber, ¿sí? Entonces ocurre que en Estados Unidos empieza a haber una serie de atentados y toda la policía no pueden descubrir quiénes están detrás de los atentados. Y, dicho así como resumido de manera brutal,
un día les llega un aviso a Estados Unidos, a la policía de Estados Unidos, que tienen que lanzar una proclama en contra de la tecnología. Estamos hablando de los años 60, 70, 80, si no me equivoco, en contra de la tecnología, si no van a seguir ocurriendo estos atentados. Entonces los Estados Unidos dicen, no, la policía, nosotros no negociamos con terroristas, por lo tanto, no vamos a lanzar su proclama. Y hacen reventar unas bombas en unos aviones, pero unas bombas de humo. Y estos tipos, se supone, le dicen, bueno, la próxima vez no van a ser bombas de humo, van a ser bombas reales. Entonces, la policía de Estados Unidos dice, mira, tenemos que negociar, lancemos su proclama. Y aparece una proclama en contra de la tecnología, ¿sí? Es como visualizando este mundo que va a venir ahora. Entonces, y la policía de Estados Unidos dice, estamos enfrentándonos a una red internacional, qué sé yo, ustedes saben que siempre le echan la culpa a los cubanos, a los rusos, pero una red muy poderosa, ¿sí? Esa es y que no podemos enfrentarlo porque son muy, muy, muy inteligentes y tienen mucha capacidad logística. Bueno, el jefe de la policía un día va en un taxi y va leyendo en el taxi la noticia de este una bomber, y el que va, lo lleva en el taxi, le cuenta y le dice, yo sé quién es el una bomber, al jefe de la policía, y no habían podido yo sé quién coloca las bombas. Y entonces este tipo le dice, pero ¿cómo? Si esta tiene que ser una red muy poderosa, etcétera, etcétera. No, le dice, es mi hermano o mi cuñado. Pero no puede ser, le dice, sí, él es. Bueno, cuento corto, el Una Bomber es un doctorado en matemática que vive como un ermitaño y una persona con una inteligencia superior, y que hoy día incluso dicen que todavía trabaja para la inteligencia norteamericana, y que vivía como un ermitaño en una cabaña, en un bosque, sin luz, sin agua. Y entonces él lo que hacía era colocar bombas porque no quería la llegada de la tecnología. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Que ustedes la pueden googlear. Es muy interesante, además es muy entretenida, ¿no? Porque parece una película, por si yo la he contado así como muy mal, pero es una película muy entretenida. Además hicieron una serie ahora a propósito de las series sobre este tema. ¿Por qué negarse, así como el Una Bomber, al tema de la tecnología? Es ingenuo a estas alturas, ¿sí? La tecnología llegó para quedarse, ¿sí? Lo segundo, ha existido como una segunda resistencia al tema de la tecnología, y que tiene que ver con la apelación a lo humano, que viene un poquito yo diría así como influenciada por el pensamiento de Heidegger. Es decir, en la tecnología hay algo que se pierde, y lo que se pierde es lo humano, ¿sí? Más o menos ese es como el argumento, ¿sí? Es decir, yo ahora estoy estoy viendo píxeles en vez de tu presencia, digamos, estoy escuchando reproducciones de voz, nunca escucho la voz, nunca veo a la persona real, nunca existe la presencia, ¿sí? Entonces, esta apelación a lo humano. Pero yo creo que eso ni siquiera a los humanos les importa, ¿sí? Ese argumento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ante todo este diagnóstico que podríamos estar dando, y que en general los filósofos contemporáneos llegan a ciertos acuerdos? Los sociólogos, Zygmunt Bauman, dicen, y quiero llegar a, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo somos consecuentes entre lo que decimos y hacemos? ¿Cómo podemos seguir lo que nos dice Foucault, que la lucha no todo tiene que ser ideológica, económica, sino que tiene que ver también con la subjetividad, ¿sí? Entonces, ahí creo que hay una interesante pista, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, y cerrando el círculo a propósito de lo que veníamos hablando, yo creo que cuando uno habla de la contemplación o la meditación, por ejemplo, uno puede pensarlo como lo piensa la mayoría de las personas, esto como una técnica,
o como una herramienta que nos permite relajarnos, lo cual es bien importante en este mundo que nos toca vivir, sobre todo de sujeto de rendimiento, de vorágine laboral y de enfermedades de salud mental, y tiempos de pandemia, relajarnos y estar calmados. Creo que eso es como bastante, como digo, importante, pero la meditación tiene que ver con algo más que eso, ¿sí? Y tiene que ver con una manera distinta de abordar y de percibir la realidad. Tiene que ver con una manera de incorporar la meditación a la vida, ¿sí? Y probablemente tiene que ver con valorar algunas cuestiones que van absolutamente a contracorriente del neoliberalismo, como el silencio. Bill Churhan dice que al neoliberalismo le molesta el silencio. Sí, el neoliberalismo no soporta el silencio, tiene que ver con valorar el silencio, tiene que ver con justamente con encontrar la calma, la lentitud, el mirar, algo que rescata Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos y que yo lo escribo en mi libro. Entonces, probablemente la meditación, la mirada interior, lo que nos plantean los filósofos helenísticos, pero no solamente los filósofos helenísticos, sino que también por ejemplo, Platón en el Alcíbiades es una persona que quiere dedicarse a la política, Claro. y va a ver a Platón, y Platón le dice, no sé exactamente, estoy parafraseando, pero le dice, ¿cómo te vas a dedicar a la política si no eres capaz de controlarte a ti mismo? Aprende a controlarte a ti mismo, le dice Platón, y después dedícate a la política, ¿sí? Entonces lo que está indicando a Platón, a Alcíbiades, es que sea precisamente el trabajo interior que debe realizar y luego el exterior, ¿sí? Entonces eso es lo que digo, que hay una dimensión. He hablado de la meditación como una manera de ver las cosas de otra manera, de percibir el mundo de manera distinta, de reponer conceptos que para el neoliberalismo y para el sistema que nosotros estamos viviendo van a contracorriente, como el silencio, la calma, la lentitud, no a la prisa. He dicho que desde el platonismo y de esta dimensión de la filosofía, y he dado el ejemplo de Alcíbiades, es como, bueno, ¿qué te vaya a dedicar a la política si no eres capaz ni de controlarte a ti mismo? ¿Cómo vas a controlar a todo un pueblo? Le dice Platón a Alcíbiades. Están todos los consejos de la filosofía helenística respecto del trabajo que tenemos que realizar, porque si nosotros alcanzamos, como dicen los estoicos, una serenidad, podemos tomar mejores decisiones, podemos transformarnos a nosotros, pero transformar al mundo. Y eso tiene que ver con ejercicios, son prácticas. Nosotros, el mundo en el que estamos hoy día no nos es favorable para realizar estas prácticas. Digamos, esto no es solamente un discurso racional, no es solamente un discurso teórico, no es solamente una cuestión cognitiva, no es una cuestión de académicos, es una cuestión que se practica, que se ejercita. Los filósofos helenísticos lo que nos plantean es la filosofía como un modo de vida. La teoría juega un papel secundario en esto. Después, con el nacimiento de la academia, empieza a tener, pero en esta idea es justamente es que la filosofía es una manera de estar en el mundo. El sabio es para los antiguos griegos el que nos dice cómo debemos vivir. Tengo esta vida, ahora ¿qué hago con esta vida? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay que empezar a buscar, hay que empezar a mirar. Pero lo último que quiero decir es que ante todas estas manipulaciones, ante todo este diagnóstico del cual hemos estado hablando, que uno podría caer en el conservadurismo, en el escepticismo, irse para la casa,
Hay un libro, y lo he mencionado, de Yuval Noah Harari, que he mencionado a Harari, pero no he mencionado el libro, porque mencioné otro. Hay uno que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, donde él mismo dice, bueno, y hace la misma pregunta que tú acabas de hacer, César, en términos, bueno, ¿y qué hacemos? Y Harari dice, estamos más que nunca, en ninguna otra época de la historia de la humanidad, Harari, un historiador, dice, estamos más en peligro de ser manipulados. Tal vez sea el momento de volver al antiguo consejo del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. El ojo del topo, filosofía y cultura, estamos con el filósofo Christian Daza. Nos da una respuesta de alguna forma a esto que tiene que ver con las inconsecuencias que nos suceden, digamos, entre el discurso antineoliberal, la percepción de lo que está haciendo el neoliberalismo en nosotros, pero sin embargo seguimos con una acción, seguimos colonizados, seguimos entregando, ¿verdad?, nuestros datos, seguimos entregando nuestros tiempos, tal y como está planificado por el neoliberalismo. Y bueno, Cristian también nos hablaba que tendemos a ver eso, y eso nos arroja, sobre todo a los intelectuales, ojo con esto, los intelectuales, los estudiantes, profesores, nos arroja un escepticismo y nos sentimos francamente vencidos. ¿Dónde está esta línea de fuga en términos de Deleuze? ¿Cómo es que podríamos salir de acá? Y nos dibuja un camino, Cristian, que es el camino de la interioridad, el camino de la intimidad, en términos de Kierkegaard, que es, ¿verdad?, un continente que pareciese, ¿verdad?, que el neoliberalismo ocultó y que es muy peligroso porque nos oculta a nosotros mismos. Entonces, dentro de esto nos cuenta un poco la relevancia de elementos, de instrumentos tales como la meditación. Nos dice que van a contrapelo muchas de sus premisas, ¿verdad? Van a contrapelo de lo que es el neoliberalismo y nos dibuja, ¿verdad?, un camino, también pone como derroteros, ¿verdad?, a los filósofos, y se pone acá en el tapete algo muy importante, que es la filosofía como modo de vida. Los alemanes esto le llamaban, ya me voy a acordar, la Lebensfilosofía, ¿ya? Filosofía como modo de vida, Lebensfilosofía. Y bueno, acá quedamos en un punto, ya se nos está yendo. Yo quería hablar con Cristian otro montón de cosas, pero ya estamos en la hora. Te vamos a dejar citado, Cristian, para hablar un poco del proceso político chileno. Me encantaría. Pero ya se nos fue un poco la hora, ¿verdad? Y nos deja instalado acá. Estamos en el proyecto, les cuento, de fortalecer la interioridad de nuestros pequeños, que a todo esto, ¿verdad?, si no fortalecemos la interioridad de nosotros mismos, difícilmente también podemos ir, ¿verdad?, hacia nuestros hijos, hacia el futuro, como para construir una actualidad mejor. Y bueno, nos quedamos con un montón de dudas, pero yo creo que también nos quedamos, ¿verdad?, con líneas de fuga, también nos quedamos con territorios que están desmarcados y de alguna otra forma con la óptica como para empezar a emerger de un sistema que ha sido hegemónico, que es muy inteligente, pero que no es invencible tampoco. Cristian, te dejo las últimas palabras para que te despidas o nos des un resumen como tú quieras. No, fundamentalmente, nuevamente agradecerte, César, esta conversación. Hay muchos temas que quedan abiertos.
La intención es conversarlas de manera lo más clara posible, lo más asequible a todas las personas que nos escuchan, y que sea como el inicio también de una conversación más larga. Decirte simplemente que estoy muy contento y estamos muy contentos porque en Chile tuvimos una elección en el cual creo que fue bastante importante, porque de alguna manera los ojos de Latinoamérica, de América y del mundo están pendientes y mirando a Chile, y salió electo Gabriel Boric. Así que hay, como decía el lema, ganó la esperanza al miedo. Sí, yo creo que fue así. Excelente, sí. Ese es todo un tema, ¿verdad?, que tenemos que hablar y nos va a quedar en carpeta. Me despido de ustedes en el Ojo del Topo, Filosofía y Cultura. Estamos despidiendo el año con un programa de lujo para pensar, para llenarnos de fuerza, para que podamos resistir este año que viene. Y yo creo que la palabra con la cual podríamos resumir un poco, ¿verdad?, toda esta conversación es interioridad. ¿Mm? Un camino que está ahí, que está a la mano de cada cual, con cada quien, pero que no obstante se nos hace muy abstruso en esta época. Agradeciendo nuevamente al filósofo chileno Cristian Daza, nos despedimos hasta otra edición del Ojo del Topo, Filosofía y Cultura.